Guerra cultural en Estados Unidos. Palabras relacionadas con la guerra cultural. Creencias, valores, prácticas, polarización, inmigración, etnias, multiculturalismo, contracultura, subcultura, media, armas, derechos, censura, imponer, drogas, despiertos, woke. En una guerra hay por lo menos dos bandos. Guerra cultural. Definición. Guerra cultural es el conflicto o lucha cultural entre grupos sociales por el dominio de sus diferentes valores, creencias y prácticas. Origen de la expresión guerra cultural. Guerra cultural proviene del idioma alemán Kulturkampf. Se refiere al enfrentamiento entre grupos culturales y religiosos entre 1871 y 1891 del canciller Otto von Bismarck del Imperio Alemán contra la influencia de la Iglesia Católica. Uso de la expresión guerra cultural en Estados Unidos. Comenzó a usarse en la década de 1920, cuando los valores rurales y urbanos entraron en conflicto. A esto le siguieron varias décadas de inmigración que cambiaron la cultura local. Durante el siglo XX, la expresión se publicó ocasionalmente en periódicos de Estados Unidos para tratar asuntos políticos y de multiculturalismo. Guerra cultural se adoptó al vocabulario de la política estadounidense en 1991, con la publicación del libro del sociólogo estadounidense James Hunter, Guerras culturales, la lucha por definir América. El enfrentamiento entre puntos de vista progresistas y ortodoxos, neoconservadores, se manifiesta en los temas controversiales que Hunter incluyó, entre ellos inmigración, uso de drogas recreativas, derechos de LGBT y censura. Durante los 90, las luchas de poder empezaron a polarizar el debate público. Hunter señala que el conflicto cultural ahora polarizado tiene como propósito la imposición de una concepción del mundo sobre otras. Esta lucha desde la esfera pública incluye símbolos y significados que dan sentido a la vida de la población, intentando definir lo que es ser ciudadano de un país determinado. En una entrevista que la UVA, Universidad de Virginia, Estados Unidos, le hizo al profesor Hunter, este se refirió a que, en esta época, se trata de redefinir qué está bien y qué está mal. También redefinir altruismo. Para ello hizo la reflexión de, cito, si una esposa actúa que ama al marido con palabras de cumplido, pero luego él descubre que en realidad ella detesta modales de él, sería una relación que funciona, pero sin amor, porque se pierde precisamente el elemento que hace actuar de manera genuina. Termina cita. Dialogar sobre lo que le molesta a uno del otro es muy importante. La tolerancia, característica de la cultura estadounidense, se arriesga cuando en un diálogo, por ejemplo, una persona quiere imponer malos modales. Históricos rivales políticos en Estados Unidos. Partido Demócrata, fundado en 1828, versus Partido Republicano, fundado en 1854.
Hoy en día, en Estados Unidos, no se habla tanto en términos de demócratas y republicanos, sino de izquierda y derecha. Partido Demócrata, izquierda, versus Partido Republicano, derecha. En inglés se dice left wing versus right wing. Wing es ala en inglés, palabra que en arquitectura designa las partes de una edificación subordinadas a la estructura central. En la acepción militar son los flancos de un ejército o flota. La gente se denomina izquierdista o derechista. En inglés, left wing, leftist o right wing, rightist. Polarización política. En los años 90, partidos opuestos podían llegar a un acuerdo. Hoy en día es muy difícil que lleguen a acuerdos porque hay polarización política. Los izquierdistas se han ido muy lejos a la izquierda. Los de la derecha solo se fueron un poco más a la derecha. Ahora hay más distancia entre ambos. Los izquierdistas se han ido a una ultraizquierda. Los de la derecha no se han ido a una ultraderecha. Izquierda demócrata. Dos bandos principales, neoliberales y progresistas. Las características tradicionales del partido de izquierda demócrata eran estar a favor de subir los impuestos, estar en contra de las guerras y en contra de ser dueños de armas de fuego y portarlas. Neoliberales. Este bando surgió en los recientes 20 años al apoyar las guerras. Un ejemplo de esto, los 2 mandatos de Obama, que mantuvo combates en Afganistán, Irak y Siria. El filósofo y lingüista estadounidense Noam Chomsky explica la repercusión de este bando. Progresistas. Este bando surgió por la decepción del apoyo a las guerras y otros asuntos de los neoliberales. Los progresistas son antiguerra, antiopresión, considerando el abuso policial un tipo de opresión. Woke, están a favor de la inmigración masiva e indiscriminada. Dicen que vengan todos. La mayoría de demócratas en el Congreso son neoliberales. Solo unos 5 son progresistas. Los progresistas consideran a los neoliberales en el Congreso como una élite que promete y no cumple, como el asunto de la frontera y de los inmigrantes. Derecha republicana. Las características tradicionales del partido eran a favor, reducir los impuestos, ser dueño y portar armas de fuego. En contra, aborto, drogas, inmigración ilegal. Neoconservadores. Este bando surgió después del ataque del 9/11 en el 2001 para apoyar las guerras. Hoy en día ya no existe en la población. Libertarianos. Este bando surgió por la decepción del apoyo a las guerras de los neoconservadores y otros asuntos, entre ellos la legalización del uso recreativo de la marihuana. La población de Estados Unidos, tanto de derecha como de izquierda, no está a favor de las guerras en el extranjero. Quienes crean o participan de guerras son los congresistas, que hoy en día ya no representan la voluntad del pueblo. Antifa en Estados Unidos, movimiento político antifascista de izquierda. En la década de 1960, en la costa oeste de Estados Unidos,
Desde California hacia Oregón y hasta el estado de Washington, hubo activismo antiguerra, empezando con el movimiento hippie. Todavía no había guerra cultural en esa década. En los 1980, Portland, Oregón, surgieron organizaciones llamadas neonazis y gente autodenominada skinhead, muchos infiltrados en la música punk, con concepto supremacista blanco, como el de la banda Screwdriver. En los 1990, Portland se convirtió en la cuna del neonazismo y de los skinhead racistas de todo Estados Unidos. La población del lugar, que conservaba el espíritu antiguerra, antirracista, paz y amor para todos, se disgustó con el activismo de los neonazis y decidió poner en práctica un plan para que se vayan de su ciudad. Se organizaron protestas con carteles frente a los lugares donde se reunían los neonazis, molestándolos con su presencia y atrayendo la atención de la media local que publicaban las noticias. Una de las organizaciones neonazis fue Volksfront. Después de 10 años, los neonazis se fueron del lugar. En el año 2007, en Portland, Oregón, Estados Unidos, se fundó la primera organización que en su nombre incluye la palabra Antifa, Rose City Antifa, por los activistas antifascistas, antinazis, antirracistas y antiguerra. Ironía, los Antifa de hoy en día, teniendo el nombre antifascista, actúan como fascistas porque son autoritarios. Ejemplo de guerra cultural en Estados Unidos. Antifa versus Patriots. Las imágenes muestran, a la izquierda, manifestantes Antifa, rally en Portland, Oregón, Estados Unidos, en el 2019. A la derecha, la imagen muestra manifestantes Patriots, rally en Michigan, Estados Unidos, en el 2020. Ejemplo de guerra cultural en Estados Unidos. Antifa versus Proud Boys. En la imagen, en primer plano, persona de la izquierda, miembro de Antifa, viste vestimenta y accesorios apropiados para protegerse de lo que arrojan los policías. Persona de la derecha, miembro de los Proud Boys. Bloque negro, Black Bloc. Táctica de manifestación en la cual los participantes de una manifestación llevan ropa de color negro, pasamontañas, pañuelos, anteojos de sol y otras protecciones faciales para evitar ser identificados por las autoridades. Táctica asociada a movimientos anarquistas, activistas de izquierda, que participan de las protestas de gente woke. En la imagen, grupo de Black Bloc cerca del Banco Mundial en Washington, D.C. en el 2009. Protesta contra la globalización de la economía. La guerra cultural es una guerra entre la gente woke y quienes no están woke. El término woke describe a personas que están al tanto de las problemáticas sociales de hoy en día. La palabra woke en inglés corresponde al pasado del verbo wake, despertar, despertarse, estar despierto. Como adjetivo determina el darse cuenta. En el siglo XXI surge el movimiento woke con la proclama: estamos despiertos, woke. Antes estábamos dormidos y ahora nos despertamos y nos damos cuenta de la injusticia social y vamos a buscar la justicia. En sus comienzos, los woke fueron vistos positivamente por sus acciones,
pero después de unos años que vandalizaron y saquearon durante protestas, la gente los vio negativamente. Algunos opinan que los woke engañaron a todos. No cambiaron, sino que ya tenían esas malas intenciones desde un principio. Los woke se enfrentan a la gente que no es woke, generando una guerra cultural. Guerra cultural en los medios de comunicación. Algunos son de izquierda: CNN, MSNBC, NBC, ABC, CBS, PBS, NPR, The New York Times, USA Today, Reuters, Newsweek. Y de la derecha, Fox News, The New York Post, The Daily Wire, Sky News, Australia. Manipulación de los medios de comunicación. La mayoría de la media izquierdista es neoliberal, pero a veces publican artículos desde un punto de vista progresista para atraer a lectores progresistas. Algunos progresistas se dan cuenta de que el artículo en cuestión es neoliberal y de que solo lo publican para atraer gente, obtener vistas, rating y suscriptores. Fin.